están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la clase número 2 de circuitos eléctricos. La semana pasada estuvimos viendo los datos freaks. ¿Y cómo nos fue? Bastante bien, la verdad. 13 de ustedes votaron 4 o 5 de estar interesados. Son muy importantes. Si están interesados por aprender, estamos casi al otro lado. Así que los y las felicito muy bien. El dato freak más votado, ¿cuál fue? Redoble de tambores. El siguiente, ciudades solares. Yo les presenté el caso de lo que pasa en Japón, pero ¿qué pasa también en Freiburg, en Alemania? La verdad es que pasa algo bastante parecido. ¿Cómo funciona? Todas las casas tienen, o varias casas tienen paneles solares, pero también están conectadas al sistema de red, así como las casas comúnmente. Si tú gastas menos de lo que consumes, la energía que te sobra tú se la devuelves al sistema. Así tu vecino que gasta más, por ejemplo, puede ocupar tu misma energía que obtuviste con tus paneles solares. Y por esa energía a ti te pagan platita para el bolsillo. Muy bien. Esto puede llegar a suceder también en Santiago. El problema es que por el momento son muy caros los paneles solares, pero quizás en 20 años todos podamos tener paneles solares en nuestros techos. Clase pasada, ¿qué vimos? Las partes del circuito eléctrico. Está el generador, el interruptor, el aparato eléctrico y el conductor. Vimos las partes y sus funciones. Hoy lo que veremos es la ley de Ohm. Y la ley de Ohm es básicamente este recuadro acá. Ya vamos a explicar lo que es, pero antes saca tu lápiz, tu cuaderno, anota el título de la clase de hoy, ley de Ohm. ¿Qué ya sabemos? Ya sabemos el voltaje, que es la diferencia de energía eléctrica entre dos puntos, que es lo que hace que se muevan las cargas. Sabemos también que se mide en voltios. Vimos también lo que era la intensidad de corriente, que es las cargas que pasan por un conductor en un determinado tiempo. Matemáticamente, I de intensidad de corriente es igual a Q, que es cantidad de carga, partido en T, tiempo. Q es carga, se mide en coulomb, y T es tiempo, se mide en segundos. Eso no es tan importante, pero ayuda a entenderlo. La pila es la fuente de voltaje en un circuito y la intensidad de corriente se relaciona a los electrones que se van moviendo. Lo que no hemos visto es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Antes de continuar, por favor, esto quiero que esté anotadísimo en sus cuadernos. Vamos a ver lo que son las resistencias eléctricas. Igual ya hemos hablado algo. Son dispositivos que ofrecen resistencia al flujo de electrones. Todo ofrece resistencia al flujo de electrones. Los que ofrecen menos resistencia son conductores, los otros son aislantes. En muchos circuitos las resistencias transforman la energía eléctrica a otras energías, como una ampolleta que transforma la energía eléctrica en luz y calor. Y se mide en ohmios. Resistencia se mide en ohmios. ¿Cómo se representa en el circuito? Los aparatos eléctricos son resistencias. ¿Por qué? Porque agarran la energía de los electrones y la transforman en otra cosa. Por ejemplo, una ampolleta la transforma en luz y calor. Esto quiero que esté anotadísimo en sus cuadernos. Un ejemplo, volvemos de nuevo al ejemplo del agua. El agua corriendo son como los electrones corriendo y que se topan con esta resistencia que va a ser el molino. Y el molino ocupa la energía de ese flujo de agua en hacer otra cosa, en moler harina. Por eso se llama molino, porque molen harina. Ahora, lo mismo pasa con una ampolleta, por ejemplo, que ocupa la energía de los electrones para encenderse, ¿ok? Por eso son resistencias. ¿Por qué? Porque se oponen al paso de los electrones, ocupan esa energía en otras cosas. Estas resistencias conocemos, todas estas son resistencias. ¿Por qué? Porque ocupan la energía de los electrones en otras cosas. Por ejemplo, en aspirar, en prender una pantalla, en secar la ropa, en hacerse un café, todos esos ocupan la energía de los electrones en otra cosa. Vamos ahora al callo, la ley de Ohm. La ley de Ohm establece una relación entre el voltaje, la intensidad de corriente y resistencia. La ley de Ohm establece una relación entre el voltaje, la intensidad de corriente
y la resistencia. Y la relación son esas ecuaciones matemáticas que vemos acá, ¿ok? Estas tres en verdad son una sola, solamente que escritas de distinta manera. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Tenemos dos circuitos, el circuito 1 y el circuito 2. Los dos circuitos tienen la misma cantidad de voltaje, ¿ok? Los dos circuitos tienen la misma cantidad de energía, por decirlo así, diferencia de energía. Y uno tiene una resistencia, es decir, una ampolleta puede ser de 3 ohmios y otro tiene otra ampolleta de 6 ohmios, es decir, una ampolleta de mayor resistencia. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuál será la intensidad de corriente? 20 segundos para pensar. ¿Cuál será la intensidad de corriente? Miren arriba, ahí están las fórmulas, pero también me interesa que pensemos. ¿Cuál será la intensidad de corriente? Pensando, vamos. ¿Cuál será la intensidad de corriente? Pensemos, los dos tienen la misma diferencia de energía, es decir, los electrones tienen la misma ganas de ir. En uno hay una resistencia de 3 y en otro hay una resistencia de 6. Mientras mayor sea la resistencia, más difícil va a ser para los electrones moverse. Por ende, ¿cuál va a tener mayor intensidad de corriente? El circuito 2. Vemos que el circuito 1 tiene, podemos ir acá, intensidad de corriente, voltaje 12 dividido en resistencia 3 es igual a 4A de amperes. Y el circuito 2, 2A. ¿Por qué? Porque intensidad de corriente es igual a voltaje partido en resistencia, 12 dividido en 6 igual 2A. Vamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Tenemos dos circuitos, ¿ok? En uno la intensidad de corriente es 2 amperios, en el otro es 4 amperios. Es decir, en el circuito 2 están pasando más electrones por cada segundo. El circuito 1 tiene una resistencia de 3 y el circuito 2 tiene una resistencia de 3 también. Tienen la misma resistencia, es decir, tienen la misma ampolletita de 3 ohmios. La pregunta es, ¿cuál será el voltaje? ¿Cuál será el voltaje en cada? Para responder esta pregunta, tenemos que ocupar la fórmula de Ohm. Entonces, lo que queremos saber es el voltaje. ¿Cuál de estas tres nos sirve? Nos sirve esta de acá. Sabemos que voltaje es la intensidad de corriente por R. Entonces, en el circuito 1 el voltaje sería I por R, que es 2 por 3, es decir, sería 6 voltios. En el circuito 2, el voltaje es I por R, sería 4 por 3, entonces serían 12 voltios. Quiero que este ejemplo, por favor, lo anoten en sus cuadernos, incluidas las fórmulas que están más arriba. En resumen, y estas son las ideas más importantes de la clase, tienen que estar grabadísimas en su mente. Mientras más voltaje, mayor la intensidad de corriente. Mientras mayor resistencia, menor intensidad de corriente. Me despido, doctor A, con un pequeño recuerdo de hace 2 años, el sexto A, ahí lo tienen en pantalla. Que esté muy bien, un abrazo, cuídense.